es la página web de Sonorama, la gran señal nacional. Buena música. Información actual. Nuestras células necesitan estar recargadas. El perfilamiento facial es... Y los más destacados invitados. Me encanta estar con la gente, me encanta sentirla. Invitados todos a compartir. Juntos con Meche Castro. De 16 a 18 horas. Juntos con Meche Castro, una revista de actualidad que te acompaña cada tarde. Recuerde, Juntos con Meche Castro, de lunes a viernes de 16 a 18 horas por Sonorama, la gran señal nacional. Te espero. Escuche Sin Medias Tintas. Aquí la frontalidad es nuestro sello distintivo. Las noticias sin filtros ni posturas. Generar comentario y opinión es la responsabilidad del noticiero Sin Medias Tintas a partir de las 7:30 con la coyuntura nacional e internacional. Al mejor espacio de noticias en radio. Noticias sin medias tintas por Sonorama la gran... Estamos de vuelta para seguir juntos con Meche Castro en Sonorama, la gran señal nacional. Bien, cuando son las 16 horas con 23 minutos, recibimos a Pilar Sánchez, directora de preescolar del Sauce, y Tati Narváez, psicóloga de preescolar, también del Sauce. Hoy vamos a abordar un tema que puede llamar mucho la atención porque vamos a decir, no es posible, no, por ahí no vamos. Y es la sobreprotección a nuestros hijos. Gracias por acompañarnos, bienvenidas al programa. Qué gusto tenerlas acá. Y es cierto, ese término no nos gusta mucho a las mamás, pero quisiera que nos comenten qué es exactamente la sobreprotección en el ámbito psicológico infantil. Buenas tardes. Hola, qué gusto, Meche. Bienvenida nuevamente. Muchísimas gracias. Bueno, como tú dices, para nosotros como Sauce School siempre estamos apoyando y preocupados por dar herramientas a los padres de familia en el sentido de que tenemos que hacer hijos autónomos, con cosas sencillas como el que ellos sean responsables en su día a día de poner la ropa sucia en su lugar, de recoger sus juguetes, de alimentarse solos. Eso ayuda un montón a todo lo que es la independencia. Necesitamos que, como papás, estar conscientes de la importancia de esa independencia que va a generar niños mucho más seguros, mucho más autónomos, y esas son pequeñas herramientas que día a día les podemos ir dando a nuestros hijos. Estamos hablando de la época de preescolaridad, por lo tanto son niños muy chiquitos. ¿Cómo darles esa independencia, Tati, desde tan pequeños que a los padres nos cuesta? Y creo que el entorno está estructurado como para cuidar a los demás. Claro que sí. Bueno, gracias, Meche, y buenas tardes, encantada de estar acá. Como mencionó Pili, queremos dar como desde un enfoque de una crianza positiva y respetuosa también. Y bueno, los adultos exitosos realmente es cuando se generó una infancia de niños independientes y autónomos. Para entender un poquito más el tema de la sobreprotección, creo que es importante saber que cuando los niños y las niñas nacen, se va generando un cuidado desde papá, desde mamá o desde sus cuidadores en base al tema físico, pero también al tema afectivo y emocional. Entonces, con esta interacción se van desarrollando vínculos y se genera el apego. Entendemos como un vínculo exagerado, excesivo o cuidados excesivos a la sobreprotección. Eso sería sobreprotección. Entonces, ¿qué tan frecuente es? Actualmente creo que es muy frecuente en nuestra experiencia en preescolar. Realmente tenemos niños, muchos de los niños son sobreprotegidos o incapacitados, porque cuando tú sobreproteges a un niño se vuelve inútil también. Y esto en el ámbito académico impacta un montón, porque les impide desarrollar sus habilidades, sus capacidades para valerse por sí mismos. ¿Por qué los padres caen en la trampa de la sobreprotección, Pilar, especialmente en esta época? Creo que los papis creen que el dedicar o ayudarles a solventar un montón de necesidades es quererles más. Por favor, hay una música que está bastante alta, no sé qué pasa y nos está interrumpiendo
nuestra entrevista. Perdón, Pilar. Tranquila. Entonces es muy importante que los papás y los cuidadores, como decía Tati, todas las personas que sean responsables del cuidado de los niños, les den el poder de decisión, porque muchísimas veces por tiempo, por solventar o porque no se ensucie tu casa, no les dejas que ellos exploren con la alimentación, ¿no es cierto? Entonces es mucho más fácil el que el adulto le dé de comer al niño para que no se ensucie su entorno, y eso impide que los niños vayan desarrollando destrezas súper importantes, desde destrezas para que ellos puedan coger luego un lápiz o una ficha rompecabezas. Sí, la otra vez incluso hablas de la alimentación. Exacto, y yo tenía aquí un especialista dental, un dentista, odontopediatra, y hablábamos. Yo le preguntaba por qué ahora los niños tienen tantos problemas, ¿no es cierto?, con la dentadura, que necesitan tantos brackets o algo. Y dice que es por el tipo de alimentación, pero también porque no se les permite alimentarse como nos alimentábamos nosotros, morder, descubrir los alimentos. Hasta en eso hay consecuencias realmente, y quisiera preguntarte otras consecuencias emocionales y sociales también que crecen con estos niños sobreprotegidos. Es increíble cómo un niño que está sobreprotegido automáticamente se siente que no tiene la capacidad de solventar problemas o solventar una necesidad básica. Entonces es importante que los padres, con el mayor amor que les tenemos, ¿no es cierto?, a nuestros hijos, les demos una solvencia en el día a día, cosas súper sencillas, y esto va a permitir que los niños sean autónomos y que se sientan seguros. O sea, los niños, yo creo que en casi un 100% los niños sobreprotegidos son niños que tienen una autoestima baja. ¿Cómo se puede manejar ese miedo, esa aprehensión que sin duda sienten los padres frente a los niños chiquitos y por lo tanto por esa sobreprotección que les dan a los niños? Tocaste un tema súper interesante, y es justamente porque hay padres sobreprotectores, y es que la sobreprotección viene desde estas emociones, desde el miedo, desde la angustia, las inseguridades, la ansiedad en general. Entonces los papis que son sobreprotectores quizás vivieron experiencias traumáticas, por ejemplo, quizás perdieron hijitos en el embarazo o en el parto, o sus hijos se enfermaron, o por ahí hay alguna condición, alguna discapacidad que poseen. También son experiencias desde su propia crianza también, y eso impacta en su rol parental. Entonces, dentro de esto, este desarrollo de la parentalidad, especialmente con los padres primerizos, por ejemplo, creo que es súper importante el poder prepararse como tal, porque ya somos adultos y estamos en nuestro derecho, pero más en nuestra responsabilidad de justamente conocer, instruirnos, pedir apoyo, educarnos en el sentido de ser padres y decidir. Y ojalá coincidir, papá y mamá. Coincidir, esa es una palabra clave que no siempre ocurre. Exactamente, en un estilo de crianza y ponerse de acuerdo, porque cuando hay una discrepancia muy grande, en el hogar hay mucha inestabilidad, y esto genera más sobreprotección todavía. ¿Existe alguna edad crítica en la que la sobreprotección puede afectar más el desarrollo de un niño? En las etapas tempranas, justamente desde el nacimiento, incluso desde intraútero, hasta más o menos todo lo que es preescolar, exactamente, 5 o 6 añitos. Increíble, ¿no? Como no podemos muchas veces los padres tomar en cuenta esos detalles. ¿Será que con el hijo mayor, con el primero, cuando somos padres primerizos, existe mayor sobreprotección, o tal vez con los últimos? Pilar, ¿cuál es tu experiencia? No, yo creo que con los primeros, porque es la primera experiencia de paternidad. Entonces, los papás están aprendiendo a trabajar con sus hijos, a apoyarles, y yo creo que es muy importante que, como decía Tati, uno se prepare, conozca, lea, entre a cursos de capacitación para ir fortaleciendo las destrezas de conocimientos como padres para una crianza positiva. Es importante que nosotros como papás estemos conscientes de que tenemos que apoyar a nuestros hijos, pero también darles su espacio para que ellos poco a poco vayan creciendo y vayan
teniendo piedras en el camino, ¿no? Como un dicho coloquial, que no podemos quitarles las piedras del camino a nuestros hijos. Porque, o sea, que vayan aprendiendo a resolver los problemas, ¿no? Exactamente. Qué maravilla cuando son más grandes, a pesar que nos seguimos preocupando, pero decimos, hijito, te toca, ¿no es cierto? Pero hay que prepararlos para llegar a ese punto. Exactamente, porque al final, si en la adolescencia, si nosotros no les hemos dado bases sólidas en la infancia de cómo tienen que resolver problemas grandes, problemas pequeños, en la adolescencia y ya en la adultez, van a ser personas que no pueden afrontar una dificultad, o que si, no sé, poniendo ya chicos que empiezan a estudiar en la universidad, son chicos que dejan una carrera, no encuentran trabajo estable, porque ellos emocionalmente tampoco están estables y no pueden solventar las dificultades del día a día. Correcto. Para finalizar, le quiero preguntar a las dos, ¿cómo pueden los padres empezar a soltar el control sin tener culpa y sin tener miedo? Tati. Sin tener culpa y sin tener miedo. Bueno, es súper importante empezar a confiar en los hijos también, porque ellos nos sorprenden con su desarrollo. En cada edad ellos logran ciertos hitos en el desarrollo y es importante permitirles lograr eso. Cuando ya es hora de que coman solos, cuando es hora de que se vistan solos, que se bañen solos, de que puedan escoger su ropa, alistar su mochila, y permitirles dentro de ese proceso. Entonces, es primero, como decíamos Pili y yo, educarse, confiar en los hijos, empezar a soltar un poquito, brindarles herramientas, principalmente desde el ejemplo. Creo que es el mayor aprendizaje o el mejor aprendizaje que les podemos dar. Y en ese camino de que le enseñé, le di la herramienta y le solté para que experimente, saber que lo va a ir logrando, reforzar positivamente esos logros y ya. Soltar. Y ahí está, soltar. Los padres pueden necesitar terapia, Pili, para ese soltar sin culpa, sin miedo, que dice Tati. Exactamente. Y no una terapia, sino que creo que es un acompañamiento. Okay. ¿No es cierto? Es importante que los papás estén conscientes de que nuestros hijos van creciendo y que cada vez tienen mayor cantidad de posibilidades de responsabilidades en niños de 2 años, de 3, de 4, y poco a poco aumentamos las responsabilidades de nuestro día a día, de cosas básicas de la casa y también responsabilidades hacia el colegio también, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, como decía Tati, que ellos sean los que se encargan de preparar su maleta o alistar su uniforme, cosas que poco a poco les van dando independencia. A temprana edad los papás podemos ir a revisar qué tal está, a supervisar cómo lo hizo y decirle, ¿sabes qué? Creo que te está faltando tal cosa, ¿no? Pero que sean ellos los que empiecen el trabajo. Una cosa importante, por ejemplo, en el día a día, que pierdan la lonchera o que se olviden el saco, esa es responsabilidad de ellos, no es responsabilidad de las profes o de los profes, ¿no es cierto? Porque cada niño tiene que ser responsable de sus cosas, no una tercera persona responsable de las cosas de cada niño. Y pierden. Pero uno como papá tiene que estar consciente y seguir dándole el apoyo constante y decir, mi rey, tienes que ir a buscar el saco, tienes que ir a buscar la lonchera, tienes que buscar el cuaderno, o el hacer los deberes, porque eso es generar independencia, eso es generar una responsabilidad que es muy importante. Sí, el cometer errores, equivocarse es súper válido, porque esa es una oportunidad de aprendizaje que tienen los hijos también. Si pierdes tu lonchera linda, te toca usar la lonchera vieja de tu hermano un buen tiempo, hasta que yo piense comprar una nueva lonchera. Exacto. Me ha pasado. Otra cosa importante, yo creo que cada día es una oportunidad para cambiar. Como papás, nosotros podemos cometer un montón de errores, pero cada día, cada amanecer, creo que es la oportunidad para mejorar también como papás y darles las oportunidades a nuestros hijos. Y algo clave, Meche, también es aceptar al hijo tal cual es, porque queremos que se parezcan a nosotros o proyectamos en ellos nuestras inseguridades o lo que no logramos y no las aceptamos como son. Entonces en el camino les vamos corrigiendo y ellos no llegan a consolidar ni su autoestima ni la confianza en sí mismos, porque la expectativa es tan alta que nunca llegan. Y eso
es realmente un impacto muy nocivo. Entonces, aceptarles tal cual. Si no es un 10 y es un 8, está bien. Si no es del artista y es del futbolista, está bien. Es súper importante y dejarles saber eso. Ay, ¿por qué no viene el manual? Vienen con manual los hijos, para que nosotros como papás podamos saber qué tenemos que hacer. Pero bueno, aquí tienen a dos profesionales que pueden darles la guía perfectamente si los llegan a necesitar en una situación crítica, tal vez con los niños más chiquitos, para que no sean sobreprotegidos. Muchísimas gracias, Pilar Sánchez, directora de preescolar, y Tati Narváez, psicóloga de preescolar de El Sauce. Muy buenas tardes. Mil gracias, Meche. Gracias a todos. Linda tarde, gracias. Escuche Sin Medias Tintas. Aquí la frontalidad es nuestro sello distintivo. Las noticias sin